¿Por qué la Virgen María es Madre de Dios? Empecemos de la forma más sencilla, definamos qué es para nosotros una madre, o mejor dicho a quien llamamos madre, valgámonos de una pregunta igual de sencilla. ¿Cómo llamamos a una mujer, que engendra en su vientre una criatura, lo trae al mundo, y o lo alimenta, lo cría, lo cuida, lo educa? Si usamos el sentido común y por lo que sabemos, a esa mujer la llamamos mamá. Ahora dispongamos otras sencillas preguntas para ir delimitando el tema. ¿Puede una madre crear o decidir el aspecto físico o intelectual de la criatura que está gestando? Es decir, ¿una madre por sí sola puede a voluntad definir cuál será el color de su pelo, la forma de sus ojos, los sentimientos e inteligencia que este nuevo ser va a poseer? Usando el sentido común y el conocimiento que hasta ahora se tiene, una madre por voluntad propia y por sí sola, definitivamente no puede hacer tal cosa. Tomando como principio esto, podemos decir que mamá es aquella mujer que engendra una criatura a la cual cuida y aunque se esfuerce nunca podrá definir sus características físicas y o mentales a voluntad. Ahora, como católicos que somos, nosotros creemos que Jesús de Nazaret es Dios y que por lo tanto su mamá la Virgen María es su madre, por lo cual el título de Madre de Dios le viene dado por su Hijo que es Dios. Miremos esto último bajo la luz de las Sagradas Escrituras, apoyemos al sentido común con lo que la Santa Iglesia Católica llama garantía de inerrancia, la cual indica que la Biblia por ser inspiración divina, está excluida de cualquier equivocación o error tanto en la fe como en lo moral, pues es palabra de Dios y es inspirada por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, para superar estas dificultades vamos a indagar en la palabra donde dice que Jesús de Nazaret es Dios. Para esto leeremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 versículos de 39 al 43, el cual lo abordaremos en una explicación lenta y calmada para que nuestro ser acoja con amor lo que Dios nos quiere decir. Además se aconseja leer para una mejor comprensión este capítulo desde el versículo 1 al 56. No está por más recomendar, que es perjudicial para cualquier persona que lea las Santas Escrituras, sacar del contexto los versículos que leyere, es decir interpretar los versículos aisladamente para justificar algún fin que no es precisamente lo que Dios quiere dar a conocer. Empezaremos con los versículos 39 y 40, que dicen: En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Meditemos estos versículos. María se entera que su pariente está embarazada, pues el ángel del Señor se lo ha contado. Esto ha despertado en María la necesidad y el deseo de ir lo más pronto a visitar a su pariente que vive en una ciudad ubicada en alguna parte de la región montañosa de Judá. La Virgen María entra en la casa de su pariente Isabel, entra en la casa de Zacarías el esposo de Isabel y presenta un saludo muy especial, envuelto en una gracia especial. Recordemos que el ángel en versículos anteriores le ha dicho a María que ella es la llena de gracia, la que ha recibido al Espíritu Santo y Dios Altísimo ha cubierto con su sombra. Por tal motivo se puede decir que es válido lo dicho. Y los versículos 41 y 42 continúan diciendo: Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Reflexionemos despacito lo antes dicho por Dios en las Santas Escrituras. Cuando Isabel oye el saludo de María, tanto Isabel como el hijo en su vientre, el hijo de Isabel, quien luego se llamará Juan Bautista, se llenan de un gozo tremendo, un gozo tan lindo y especial, porque no es tan solo María quien llega en visita a Isabel, sino que la acompaña Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho una criatura en el seno de María su madre. María contiene todas las gracias que Dios ha puesto en ella, por eso es la llena de gracia, y también con ella llega el Espíritu Santo. ¿Qué ser humano no podría explotar de gozo, al ver a alguien escogido por Dios, a quien ha llenado con la gracia plena, que trae en su vientre a un niño que será el Salvador del mundo y que, por si fuera poco, experimenta un encuentro tan cercano con la tercera persona de la Santísima Trinidad? El corazón de Isabel explota de júbilo tanto así que exclama a gran voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Isabel inmediatamente reconoce en María a la mujer que es bendita entre todas las mujeres del mundo, reconoce que su vientre, el vientre de María, contiene el fruto bendito del Altísimo Dios Todopoderoso. Eso no lo sabe Isabel por sí sola, eso lo sabe, lo conoce porque el mismo Espíritu Santo se lo ha dicho al ser llena por él,
la Escritura dice claramente que Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo inspira las Escrituras y es Él quien se lo ha dicho a Isabel, no hay duda de ello. Pero, la razón más importante y clara por la cual decimos que Jesús es Dios, está en el versículo 43 que nos dice: ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Con lo leído anteriormente entendamos lo que pregunta Isabel. Isabel, ¿a qué Señor se está refiriendo en su pregunta? Veamos con atención la palabra Señor, la cual está escrita con una S mayúscula. ¿Acaso Isabel se refiere como Señor a su esposo Zacarías, o será que Isabel se acordó de José, el esposo de María, y ante el saludo dedujo que el Señor José es a quien se refería? Pues no, el pueblo hebreo reserva la palabra Señor con S mayúscula para referirse a Dios. Para Isabel, Señor es Dios, así de simple, con S mayúscula. Pero ¿quién le dice a Isabel que María es madre de su Señor? Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, quien la ha llenado a ella al oír el saludo de María. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo y Jesús que habita en María, le revela a Isabel que ha llegado la escogida por Dios a visitarla, que lleva en su seno al Salvador del mundo, provocando en Isabel una sorpresa tan grande que se cree ser inmerecida para que la madre de su Señor venga a visitarla. Está tan claro que es el Espíritu Santo por boca de Isabel quien con autoridad revela que Jesús es Dios y que a María se le ha dado el título de Madre del Señor, o sea, Madre de Dios. Entonces Isabel declara asistida por el Espíritu Santo que María es la Madre del Señor, o sea su Señor. Por sentido común María es Madre de Dios. Sin embargo, por predicaciones cristianas erróneas, se afirma que María no es ni puede ser Madre de Dios, porque Dios es eterno, Dios es antes que María, y lo que es peor, María no pudo crear a Dios. Quede claro, que en ningún momento los católicos creemos que María haya creado a Dios, pues distinguimos que María engendra un niño, no crea un niño, y ninguna mujer por voluntad propia lo puede crear, así como así asignándole características físicas o espirituales a voluntad. Para que se sepa, ningún católico en su sano juicio cree que María creó a Jesús. Es más, la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado desde hace muchos siglos que, y esto citando al credo de Nicea Constantinopla, lo siguiente: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Claramente la Iglesia Católica predica que Jesús fue engendrado y no creado, y es más, por ser de la misma naturaleza del Padre, Jesús es Dios. Si la naturaleza del Padre es divina, el Padre es Dios, Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, el Hijo Jesús es divino, por lo tanto es Dios. Muchos dirán que equivocados estamos los católicos, pues hablamos de un Dios Padre, de un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, es decir, dioses, cuando hay un solo Dios. Pero eso es tema para otra pregunta de fe sobre la Santísima Trinidad. Pero lo que se pretende al abordar esta pregunta de fe, es explicar las razones por las cuales los católicos creemos que María es Madre de Dios, y fue la Iglesia Católica quien salió en defensa de la naturaleza divina y humana de Jesús, quien reafirmó el título de María como Madre de Dios. Esto sucedió en el Concilio de Efeso, el cual se celebró entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431, en Efeso, antiguo puerto griego, en la actual Turquía, donde por aquellos tiempos se difundían herejías que decían que María dio a luz un niño y que luego Dios entró en él. Incluso actualmente existen sectas cristianas que quieren afirmar lo mismo por su mera conveniencia, pretendiendo invalidar la naturaleza divina y humana de Jesús. No hay que confundirse, hermano católico. Nosotros los católicos creemos que Jesús desde el primer momento de su concepción es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús al entrar en el vientre purísimo de María nunca dejó de ser Dios, es lo que comprendemos al estudiar la unión hipostática, que en teología cristiana y en términos muy sencillos indica o designa la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús en ningún momento es mitad Dios y mitad hombre, son las dos naturalezas que en él son una sola. En otras palabras, podemos decir que en Jesús toda humanidad es divina y toda su divinidad es humana. No existe forma alguna de saber dónde empieza la una y termina la otra, no hay forma de saber cómo estas dos naturalezas son una sola y cómo se entrelazan, eso es un misterio de fe. Quizás existan sectas religiosas cristianas que ante todo lo expuesto hasta ahora,
indiquen que esto no es más que una obra del fanatismo religioso católico, algo que fue creado en los albores por la Iglesia y que no tiene validez, pues ahora meditemos algo extraordinario. Todo mundo sabe que Martín Lutero es el padre del protestantismo, es el padre de la Reforma protestante, quien fue sacerdote católico, pues en 1507 Lutero fue ordenado sacerdote católico, y quien comienza la Reforma protestante en el año de 1517. Este personaje, quien habría de publicar sus conocidas 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, es quien elabora uno de los más bellos comentarios sobre la Santísima Virgen María, precisamente en su obra muy conocida como Comentario al Magnificat de la Virgen María, por Martín Lutero. Lutero bellamente declara en este comentario a María como la Santa Madre, la Madre de Dios. Hay una parte de su comentario que dice textualmente, refiriéndose a la actitud de María ante su adoración a Dios al proclamar su Magnificat, que dice: ¿No te parece maravilloso el corazón de María? Se sabe Madre de Dios, ensalzada por todos los humanos, y a pesar de ello permanece tan tranquilamente sencilla, que no hubiera menospreciado a la más humilde criada. Simplemente esto es hermoso. Muchos dirían que Lutero lo escribió cuando él aún era católico, que luego al renegar de la fe católica botó por la borda todo, incluso a María, pues no es así. Lutero murió amando y venerando a la Virgen María, la Madre de Dios. Siempre estuvo convencido, al igual que algunos otros primeros reformadores, que negar la maternidad divina de María Santísima era negar la divinidad de Cristo Jesús. Lutero afirma que todo ser humano hace bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. El padre de la Reforma comprende que no ha existido ningún otro ser humano que haya tenido una íntima y profunda experiencia con el Espíritu Santo que no sea la Santísima Virgen María. Es aconsejable mirar en la historia de la humanidad y encontrar el momento que el cual el protestantismo dejó de amar y venerar a la Santísima Virgen. Se puede indagar la vida y predica de los primeros reformadores, como por ejemplo Juan Calvino, quien creía al igual que Lutero que María es Madre de Dios. Existen muchas fuentes de cómo personas han encontrado en María un amor especial. Existen expastores protestantes que al estudiar seriamente Mariología han redescubierto lo bello de esta mujer predilecta por Dios, a quien Dios hizo a su gusto y la escogió como su madre, pero eso es tema para otra pregunta de fe en la cual podríamos abordar la Inmaculada Concepción. Si miramos en la historia de la Iglesia Católica, podemos recoger tantos y tantos escritos, comentarios y sermones en los cuales se ve a María como Madre de Dios. Un caso en concreto es del erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo Orígenes, quien por el siglo III aproximadamente ya llamaba a María como la Theotokos, palabra griega que significa Madre de Dios, o que significa literalmente, la que dio a luz a uno que era Dios. Esta palabra es la que precisamente definió dogmáticamente la Iglesia Católica temprana en el Concilio de Efeso de 431 a María como Madre de Dios. Es de personas inteligentes que antes de formular un criterio, juicio de valor o crear en su corazón un prejuicio, por caridad divina es aconsejable pedir a Dios su guía, oír todas las fuentes posibles, a favor y en contra sobre el tema, acoger con amor lo expuesto por todas las personas y a la luz de la palabra de Dios, discernir lo que Dios nos quiere enseñar. Todo ser humano tiene derecho de buscar la verdad, pero no una verdad malinterpretada o a medias, pues las medias verdades hacen más daño que una mentira entera. Nadie que viene de las manos de Dios puede odiar porque le dicen que odie, ni tampoco amar algo que causa daño. Si quieres conocer a María, lee las pocas apariciones que la Virgen tiene en el Nuevo Testamento, hazte una idea de ella, piensa en su forma de ser. María es también humana, pero a diferencia del común de los mortales, ella tiene algo único que Dios le ha dado y que la hace diferente a cualquier otro ser humano. Lo más lógico y con sentido común es conocer a la persona tal y como es. Puedes oír cosas en favor o en contra de dicha persona, pero tu corazón es el único que te dirá con quién estás tratando y qué cosas buenas o malas esa persona te puede dar. No juzgues a María sin antes conocerla. Es posible que se pudiese ahondar con más citas bíblicas y más fuentes que refuercen lo dicho en este pequeño ensayo, pero la idea de preguntas de fe es tratar de comunicar de manera sencilla una explicación. Si Dios permitiese una nueva oportunidad, se podría ampliar aún más este tema enriqueciendo las respuestas con más información. Ahora, antes de terminar esta reflexión, es justo indicar que este pequeño ensayo no pretende ofender a nadie, no tiene intención alguna de agredir el credo de otros hermanos, es solo un esfuerzo para acercar el pensamiento católico a otros católicos que quizás desconocen ciertos temas.
Sea el Espíritu Santo quien dirija sus pasos a Dios y ojalá algún día todos los cristianos del mundo seamos uno solo. Si este pequeño ensayo desemboca desafortunadamente en una ofensa para alguien, queremos reiterar nuestras más sinceras disculpas pues no tiene ese afán. Y ahora para terminar, unas frases de fe. Un día el universo no pudo contener a aquel que lo creó, pues lo infinito quiso habitar en el vientre de la Virgen, aquel que con sus manos creó los cielos y los mares, deseó arrullarse en brazos de una doncella, para con su párvula divinidad, llamarla mamá. Si te gustó esta pregunta de fe, regálanos un like y si gusta suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido. Muchas gracias y que Dios os bendiga.